Bueno, vamos a resolver ahora el problema 2. El problema 2 nos muestra una serie de figuras A, B y C. Figura A, B y C. Y nos pide, dibuja en cada caso cómo se reflejan los rayos de luz en el dibujo. Entonces, esas situaciones cambian, no son iguales y por lo tanto van a producirse algunas cuestiones distintas en la reflexión de la luz en cada situación. Mientras que otras van a ser iguales porque la reflexión tiene algunos elementos en común en todos los casos. Yo realicé dibujos en el papel que mantengan las características fundamentales de las representaciones que están en el libro. En la situación A, lo importante es que se están reflejando en un espejo plano, liso, es una superficie lisa, sin irregularidades, un haz de rayos paralelos. Paralelos porque la distancia entre un rayo y otro se mantiene en todo momento igual. En toda la trayectoria del rayo tiene las mismas distancias entre ellos. Si los medimos, podemos notar eso. Que es casi un centímetro. Siempre la distancia entre dos rayos es la misma. Por eso es un haz de rayos paralelos que incide en un espejo plano. Vamos a ver qué sucede con la reflexión de estos rayos. Para poder saberlo, hay que proceder a dibujar un diagrama de reflexión aplicando las leyes de la reflexión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar primero que nada la recta normal en el punto de incidencia de cada rayo. Para dibujar una recta normal tengo que utilizar una escuadra. La recta normal es una recta que forma 90 grados con el espejo o con la superficie en la que se refleja. Sabemos que no solo en los espejos se reflejan rayos, se reflejan también en otras superficies. Bueno, vamos a ver si puedo ser precisa a pesar de que no cuento con las dos manos, porque tengo una mano sosteniendo el celular. Pero vamos a tratar de hacer una línea con la escuadra igual. Bien, ahí dibujé la recta normal en el punto de incidencia de este rayo, pero voy a hacer lo mismo para todos los rayos. Voy a tener que dibujar 3 reflexiones porque tengo 3 rayos incidentes. Por lo tanto, voy a tener 3 rayos reflejados. Bueno, ahí tengo los dibujos de las rectas normal correspondiente a cada rayo incidente. Vamos a aplicar una de las leyes de la reflexión, la que nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces, mido el ángulo de incidencia, siempre con el semicírculo, el centro puesto en el punto de incidencia, el 0 coincidiendo con la recta normal. Busco, en este caso estoy usando la escala de adentro, 0, 30, 32. Este no tiene por qué ser el mismo ángulo del libro. Yo no me fijé qué ángulo tienen en el libro. Lo que yo estoy buscando no es un valor de ángulo. Estoy viendo qué pasa cuando incide un haz de rayos paralelo. Por eso no me preocupó que fuera el mismo valor. Marco los 32 grados hacia el otro lado. Y ahora, usando la escuadra o la regla, hago una línea que pase por el punto de incidencia y por la rayita que me marcó el semicírculo. Bien, ahí obtuve la línea. No quedó muy bien porque la estaba haciendo sin sostener la escuadra. Ese es el rayo reflejado.
Voy a repetir el mismo procedimiento para todos los rayos. Fijémonos que como es un haz de rayos paralelos, todos los ángulos de incidencia son iguales, 32. Y me fijo para el otro y me pasa lo mismo, 32. Por lo tanto, todos los ángulos de reflexión también van a ser los mismos. Esa es la segunda ley de la reflexión, 32. 32. Bueno, voy a unir ahora estas líneas. Voy a dejar un momento el celular para eso. Bueno. Observen que al incidir un haz de rayos paralelos en una superficie plana sin irregularidades lisa, lo que se obtiene es un haz de rayos reflejados que también son paralelos. Esa es la conclusión que sacamos al resolver el problema para la figura A. Recuerden que lo que el problema nos estaba pidiendo es dibujar en cada caso cómo se reflejan los rayos de luz. Y ni siquiera nos está preguntando qué característica vemos. Pero sí es bueno sacar una conclusión porque para algo lo dibujamos. Y en este caso la conclusión que podemos sacar es que cuando inciden un haz de rayos paralelos en una superficie lisa, sin irregularidades, plana, se refleja un haz de rayos paralelos también, o sea, un haz de rayos que también son paralelos. Vamos a ver la situación B. En la situación B tenemos también una superficie plana, lisa, sin irregularidades, pero el haz de rayos que está llegando a esa superficie no es paralelo. Son rayos divergentes, emanan de una fuente, de un punto común y se van separando. Eso es un haz de rayos divergentes. O sea que los rayos que inciden son divergentes. Vamos a proceder del mismo modo que en el caso anterior. Vamos a ver que hay que trazar la reflexión para cada uno de los rayos. Hay que dibujar el rayo reflejado, por lo tanto hay que trazar una serie, la recta normal, hay que medir el ángulo de incidencia y luego dibujar el rayo reflejado con el correcto ángulo de reflexión. O sea, el procedimiento es el mismo que en el caso anterior. Vamos a ver si el resultado es el mismo. Bueno, comenzamos colocando la escuadra en el punto en el cual incide el primer rayo para dibujar la recta normal. A ver si consigo hacerlos sin tener que dejar de filmar. Bien, ahí tenemos una recta normal. Hago lo mismo para el otro rayo. Muy difícil hacer esto con una sola mano, pero bueno. A todo se aprende, uno se adapta, ¿no? Bien, ahí quedó. Y ahora para el otro rayo también. Cada vez voy agarrando más práctica en hacer dibujos con una sola mano. Tenemos todas las rectas normales. Si ustedes se fijan, las rectas normales sí son paralelas entre sí. Lo que no es paralelo
son los rayos incidentes. Bueno, vamos a medir el primer ángulo de reflexión, de incidencia, perdón, no es el ángulo de reflexión, es el de incidencia, porque es el que forma la recta normal con el rayo incidente. Para medir ese ángulo, coloco el semicírculo, como acá están observando, tomo la escala de adentro porque el cero que se apoya en la recta normal es el de adentro. Vemos que llega a 45 grados. Tengo que medir el mismo ángulo para el otro lado. Ese va a ser el ángulo de reflexión. Estoy aplicando las leyes de la reflexión que se cumplen absolutamente siempre. Por lo tanto, en todos los casos tenemos que aplicar estas leyes para dibujar el rayo reflejado. Bueno, ahora me estoy acostumbrando también a dibujar rayos con una sola mano. Bien, ese es el rayo reflejado. En la segunda situación de reflexión voy a medir el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia en este caso es 0. 32, pongamos. Fíjense que como los rayos no son paralelos, en este caso los ángulos de incidencia no son todos iguales. En este caso también vamos a hacer un ángulo de 32 para la reflexión, porque el ángulo de incidencia y el de reflexión deben ser iguales. Seguimos aplicando las leyes de la reflexión. No es sencillito. Bueno, voy a abandonar un poco el celular. Muy bien. Ahí quedó trazado el segundo rayo reflejado. Ahora voy a medir este ángulo de incidencia. Me da, voy del 0, 10, 20, justito 20. Así que mido el ángulo de reflexión con el mismo valor. Aplico leyes de la reflexión, por eso sé que tienen que tener el mismo valor. Y trazo el rayo reflejado. Bien. Estos son los rayos reflejados. Observamos entonces que cuando los rayos que inciden no son paralelos, en este caso son divergentes, así se escribe, divergentes, entonces los rayos reflejados que obtenemos tampoco son paralelos. Si tomamos una regla y proyectamos el rayo hacia el otro lado del espejo, y así con cada uno de los rayos reflejados proyectamos este otro y este otro. Voy a dibujarlo para mostrarles mejor. Bien. Ahí acabo de dibujar la proyección de esos rayos. Observamos
que el haz de rayos reflejados parecen partir todos de un mismo punto. Ese punto está más allá del espejo, por eso no podemos ver la unión de los rayos, no se unen. Pero las proyecciones imaginarias de esos rayos sí se unen al otro lado del espejo, en un punto. O sea que es un haz de rayos divergente también. O sea, los rayos incidentes son divergentes y los rayos reflejados también son divergentes. En la situación anterior, los rayos incidentes eran paralelos y los reflejados también eran paralelos. Bien, ahí se va observando lo que pasa en cada situación. Bueno, vamos a resolver la tercera situación, el caso C. En el caso C tenemos un haz de rayos paralelos. Eso parece ser igual a la situación A, pero sin embargo la situación no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque la superficie en la que inciden es una superficie irregular, no es lisa ni plana. Entonces, ¿cómo hago para medir ángulos cuando mi superficie no es una recta? Tengo que basarme en una recta, porque si no, no puedo medir ángulos. Bueno, primero estoy marcando los puntos de incidencia de cada rayo. Luego lo que voy a hacer es trazar una recta en cada uno de esos puntos. Esa recta se llama recta tangente al punto y es una recta que pasa por la curva pero que no la toca. ¿Ven? Esta es la recta tangente en este punto. Y voy a suponer que el rayo llega a un espejo plano, pero ese espejo plano no es cualquier espejo plano, es un espejo que está ubicado de forma tangente a la curva en ese punto. Y ahí voy así poder hacer una recta normal, porque ahora tengo una recta con respecto a la cual medir los 90 grados y luego medir el ángulo de incidencia, que en este caso me está dando unos 34 grados, y hacer un ángulo de reflexión de igual medida, porque la ley de reflexión se sigue aplicando, como en todos los casos. Y ahí obtuve el rayo reflejado. Empezó a ver borroso, no sé por qué, ahí se volvió a recuperar la nitidez. Pero fíjense que la recta tangente en cada punto no es la misma. Por ejemplo, si yo hago una recta así, me corta la curva en ese punto, no es una recta tangente. Para ser tangente tiene que no cortar la curva ahí. Quedó tangente. Voy a dibujar. Bien, mi segunda recta tangente fue esta. No es paralela a la primera, ¿no? Porque como la superficie es curva, obviamente no va a ser paralela. Entonces ahora vamos a medir una recta normal a esa recta tangente, formando 90 grados con esa recta tangente. Se observa claramente que el ángulo de incidencia del primer rayo es diferente al ángulo de incidencia del segundo rayo, a pesar de que los rayos son paralelos. Esto pasa porque la superficie es irregular, no es plana, lisa.
Miren el primer caso y compare. Acá teníamos todos ángulos de incidencia iguales. Este ángulo de aquí era igual a este de aquí, igual a este de aquí, porque teníamos un haz de rayos paralelos incidiendo en una superficie plana, sin irregularidades. Ahora, el haz de rayos sigue siendo paralelo, pero como la superficie es irregular, este ángulo y este ángulo no son iguales. Los ángulos de incidencia son diferentes. Por lo tanto, los ángulos de reflexión también nos tienen que dar diferentes. Vamos a dibujar el rayo reflejado para la situación 2. Para eso primero mido el ángulo de incidencia, me da 10 grados. Tengo que medir el ángulo de reflexión, que es el mismo pero hacia el otro lado de la normal. Tengo que medir 10 grados también aquí. Y ahí paso a dibujar el rayo reflejado. Por lo tanto, los ángulos de reflexión son diferentes para ambos casos. Si nos fijamos, estos dos rayos no son paralelos. Cuando la superficie es irregular, no es lisa o plana, lo que obtenemos, a pesar de que cuando inciden rayos paralelos, o sea, los de incidencia sí son paralelos, pero los que obtenemos como reflejados no son paralelos. ¿Por qué? Porque la superficie no es plana, lisa, es irregular. En este caso, estos rayos divergen, pero dependiendo de cómo sea la superficie, podría pasar cualquier cosa, podrían converger también.